Hola, hola crocheteros y crocheteras, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari. En la clase de hoy te voy a enseñar a crear una bolsa sofisticada y moderna combinando punto bajo y punto fantasía. Esta pieza es un diseño perfecto porque combina lo fácil, lo económico y lo espacioso. Miren también todos los detalles y el acabado del punto por dentro, lo espaciosa que queda. Su acabado elegante la convierte en una bolsa versátil que puedes combinar o personalizar en los colores que más te guste. Te invito a que me acompañes hasta el final de la clase, que disfrutes el proceso y lo pongas en práctica. Si es así, no olvides regalarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Vamos ahora a la lista de materiales seguido del paso a paso. Vamos a trabajar con los siguientes materiales. Todo lo que es herraje y accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. Aquí tengo dos maniguetas de madera. Estas son de 15 centímetros por 13 de alto. Un mosquetón de corazón, este tiene 4 centímetros de alto. Una placa personalizada con el nombre del canal, esta es opcional. 4 marcadores de punto, cinta métrica, tijeras, aguja de tejer, esta es de 5.5 milímetros y será nuestra aguja principal. Aguja de tejer de 4.5 milímetros, esta es para esconder hebras. Voy a trabajar con trapillo pluma extra licrado. Este es de Polus Insumos. Aquí tengo un ovillo de 1 kilogramo aproximadamente. Si estás interesada en adquirirlo, en la descripción del video te voy a dejar el enlace a su página de compras. La hebra tiene unas medidas de 3 centímetros de ancho. Miren que es muy suavecito, bastante ligero y con un acabado muy delicado. Vamos a trabajar con una manigueta y la otra la reservamos para el final de la pieza. Aquí ya tengo estirado y organizado muy bien mi trapillo. Vamos a tomar la hebra, colocamos encima de la manigueta de esta forma, pasamos la aguja dentro, tomamos hebra y damos altura. Tenemos aquí orejita en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos dentro de esta, ajustamos un poquito y aquí hemos realizado el primer punto. Esta hebra la vamos a dejar aquí encima y la vamos a esconder debajo de los puntos. Tomamos hebra, damos altura, colocamos en la aguja, realizamos aquí el segundo punto. Vamos a trabajar 14 puntos dentro de la manigueta. Si la tuya es más grande, pues trabajas más puntos, y si es más pequeña, disminuyes. Recuerda que también puedes reemplazar esta manigueta por la que tengas disponible. Acomodamos muy bien la hebra, colocamos en el ganchillo y realizamos el punto. Y tenemos 3. Aquí ya tengo 12 puntos. Para completar las 14 debemos ir rodando los puntos. Deben quedarnos bien tupiditos. Completé los 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Miren cómo quedó la hebra de bien organizada. Al finalizar acomoda muy bien. Así que no quede una hebra montada encima de la otra. Vamos a realizar aquí una cadeneta de altura y giramos la pieza. Vamos a trabajar en la primera vuelta y aquí vamos a realizar puntos bajos. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta. Miren que la primera es el punto de altura, pasamos debajo de la segunda,
y aquí realizamos punto bajo. Aquí debajo de la siguiente realizaremos un punto debajo de cada cadeneta hasta llegar a este último. Pasamos la aguja debajo de la segunda, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos nuevamente hebra y pasamos por las dos. Tenemos el primer punto bajo, pasamos debajo de la siguiente, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra nuevamente y pasamos por las dos. De esta forma vamos a realizar los puntos bajos hasta llegar al último. Llegamos al último punto, pasamos debajo de la cadeneta, tomamos hebra y realizamos aquí el punto bajo. Finalizamos esta primera vuelta de punto bajo con 14 puntos. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Realizamos aquí cadeneta de altura y damos vuelta a la pieza. Vamos a comenzar a trabajar ahora la segunda vuelta y aquí iniciaremos con el patrón de puntos con el que vamos a trabajar esta pieza. Este patrón de puntos es conocido como punto fantasía y consiste en combinar dos puntos. El primero es el punto medio alto y el segundo es el punto deslizado. Entonces vamos a ir combinando o intercalando estos dos puntos. Iniciamos pasando la aguja debajo de la segunda cadeneta y aquí realizaremos el punto medio alto. En la siguiente, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, así hasta llegar a la última cadeneta. Colocamos hebra sobre la aguja, pasamos debajo de la segunda cadeneta, tomamos hebra nuevamente y aquí damos altura hasta el nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tenemos 3 orejitas en la aguja, tomamos hebra nuevamente y pasamos por todas. Aquí hemos realizado el punto medio alto. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta, tomamos hebra, tenemos 2 en la aguja, aquí realizaremos punto deslizado. Pasamos la primera dentro de la que ya teníamos. Repetimos punto medio alto, colocamos hebra en la aguja, pasamos debajo de la cadeneta, tenemos 3, tomamos hebra nuevamente y pasamos por todas. En la siguiente, punto deslizado. Realizamos punto medio alto acomodando muy bien la hebra en la aguja para que el punto quede bien organizado. Punto deslizado. Punto medio alto. Punto deslizado. Acomodamos hebra. Realizamos punto medio alto. Así debe ir quedándonos los puntos y miren cómo se ve en la parte de atrás. Miren que mientras la hebra esté bien organizada, el punto se va a ver parejo y bien bonito. Continuamos acá, punto deslizado. Vamos a realizar el último punto y aquí viene siendo un punto deslizado. Miren que el penúltimo es punto medio alto, el último punto deslizado. Realizamos cadeneta de altura y finalizamos aquí la primera vuelta de patrón realizando un total de 14 puntos. Iniciamos con punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, combinando los puntos hasta llegar a este último, finalizando con punto deslizado.
giramos la pieza y vamos a comenzar la tercera vuelta. Colocamos hebra sobre la aguja y vamos a comenzar con punto medio alto. Siempre iniciamos con punto medio alto y finalizamos con punto deslizado. Tenemos hebra en la aguja, pasamos debajo de la segunda cadeneta, tomamos hebra, tenemos 3, tomamos hebra y deslizamos. Tenemos el primer punto medio alto, debajo de la siguiente cadeneta, aquí, punto deslizado, debajo de la siguiente, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, así hasta llegar a la última, donde finalizaremos con punto deslizado. Finalizamos esta tercera vuelta de patrón con 14 puntos y miren cómo va quedando la pieza, los puntos como se ven de este lado, bien bonitos. Aquí realizamos cadeneta de altura y giramos nuevamente. Aquí vamos a iniciar la cuarta vuelta siguiendo el mismo patrón. Miren que los puntos no los estamos realizando muy sueltos, los estamos realizando bastante ajustaditos para que la pieza tenga firmeza y estructura. Colocamos hebra sobre la aguja e iniciamos con el punto medio alto en la segunda cadeneta. Continuamos con punto deslizado y repetimos la secuencia hasta llegar al último punto, donde debemos finalizar con punto deslizado. Llegamos al último punto, realizamos aquí punto deslizado, cadeneta de altura y giramos la pieza. Miren cómo va quedando este patrón de bonito. Continuamos trabajando en la segunda cadeneta, punto medio alto, punto deslizado. Si están trabajando y ven que la hebra se les enrosca de esta forma, vamos a ir desenredándola así. Realizamos aquí cadeneta de altura y finalizamos ya las vueltas. Aquí trabajé un total de 56 vueltas. Miren cómo quedaron los puntos. Así se ve en la parte derecha. Y mira cómo se ven acá en la parte de atrás. Miren que todos los puntos están bien organizados, bien acomodaditos. Les recomiendo que al momento de trabajarlos, por favor acomoden bien la hebra para que los puntos les queden así de bonitos y parejos. Les voy a dar las medidas. De largo tenemos 51 centímetros y medio. De ancho tenemos 13 centímetros. Te voy a mostrar cómo vas a identificar y a contar las vueltas. Aquí donde está la hebra ladeada, esta es una vuelta. Aquí en la parte de arriba, donde se ven los puntos al revés, esta es otra vuelta. Tenemos aquí 1, en el centro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 51, 52, 53, 54, 55 y la primera que realizamos con punto bajo, 56 vueltas. De esta forma las vas a identificar para que las puedas contar. Vamos a colocar la segunda manigueta, nos ubicamos en el último punto y miren que aquí ya realizamos el punto de altura. Vamos a darle altura un poquito a esta orejita y la vamos a pasar debajo de la segunda cadeneta
Miren que la primera es el punto de altura, entonces pasamos debajo de la segunda, colocamos la orejita reservada en la aguja y llevamos hacia adelante. Ajustamos bien acá, que nos queda aquí una orejita. Aquí vamos a iniciar el primer punto para la costura. Tomamos la manigueta, colocamos encima y vamos a tomar la hebra con la abertura hacia atrás, así. Asegúrense de que la hebra esté bien organizada para que los puntos les queden bien bonitos. Tenemos aguja, pasamos aquí tomando la hebra de esta forma. Miren que tenemos orejita en el ganchillo. Tomamos la aguja y pasamos detrás de la hebra. Llevamos acá hacia adelante y vamos a pasar la aguja ahora en el punto donde realizamos la primera orejita, aquí. Pasamos dentro, tomamos hebra nuevamente y llevamos hacia adelante, aquí. Aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo, la primera, la segunda que tomamos y la última. Vamos a pasar la última debajo de las 2 primeras, debajo de la primera y ahora debajo de la segunda. Aquí hemos realizado punto deslizado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar nuevamente hebra, acomodándola muy bien con la abertura hacia atrás. Pasamos detrás de la hebra y vamos a repetir el proceso dentro del mismo punto. En ese espacio debemos realizar 2 puntos. Ya hicimos el primero, pasamos la aguja nuevamente, tomamos hebra, llevamos hacia adelante y aquí sacamos. Nuevamente tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Vamos a pasar la primera dentro de las 2 que ya teníamos. Ahí. Repetimos nuevamente el proceso, acomodamos muy bien la hebra, tomamos y aquí ya vamos a pasar acá. Aquí les muestro. Miren que aquí tenemos las cadenetas. Pasamos ahora debajo de la siguiente, aquí la que está al ladito, debajo de esta, aquí sin saltarnos ninguna. Acomodamos nuevamente la hebra, pasamos debajo de la siguiente, tomamos hebra nuevamente y llevamos hacia adelante. Aquí nos van a quedar 3 orejitas, pasamos debajo de la primera y debajo de la última. Repetimos nuevamente el proceso. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta. Tomamos hebra y pasamos por todas. Vamos acomodando acá de este lado. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta. Si ven que a medida que lo vayan practicando, ya se les va haciendo mucho más fácil y lo van a hacer un poco más rápido. Vamos acomodando y rodando. Ahí.
Aquí vamos a realizar el último. Acomodamos muy bien la hebra. Pasamos debajo de esa última cadeneta. Mírenlo aquí. Deslizamos por todas. Finalizamos la costura con punto deslizado. Miren cómo quedó. Aquí en el primer punto, Mari, ¿por qué trabajaste estos puntos? Para formar el punto completo. El primero que realizamos viene siendo el punto de altura, que es este. Y aquí trabajamos ya el segundo. Miren que se ve el punto completo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que es la misma cantidad de puntos con la que trabajamos la primera manigueta. Terminamos de acomodar los puntos, organizamos muy bien las hebras, que queden bien ubicaditas, que no nos quede montada una encima de la otra. Así de esta forma. Aquí tenemos orejitas en el ganchillo y vamos a realizar un punto de altura. Tomamos hebra y pasamos dentro de esto. Vamos a trabajar ahora de este lado por toda la orilla, puntos bajos, para darle un mejor acabado a la pieza. Estos puntos los vamos a realizar, ya les muestro. Pasamos la aguja, miren que aquí tenemos una hebra. Debajo de la hebra, aquí, vamos a realizar el primer punto. Pasamos aquí, debajo donde están estas dos lomitas. Aquí miren que ahí se ve el espacio. Aquí vamos a realizar el siguiente punto. El otro lo vamos a hacer aquí debajo de esta hebra. Aquí el siguiente. Aquí debajo de la hebra. Aquí en este espacio. Miren que los puntos se ven claritos. Pasamos la aguja debajo de la hebra. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos debajo donde están las lomitas. Debajo de la hebra. Debajo de las lomitas. Debajo de la hebra aquí. Aquí realizamos la última. Y miren cómo quedaron los puntos bajos por toda la orilla. Están bien organizados. Aquí trabajé un total de 57 puntos. Vamos ahora a trabajar puntos deslizados de este lado. Pasamos la aguja aquí en este primer espacio. Aquí está el siguiente. Mírenlos aquí. Aquí. Pasamos en el centro, aquí, en este primer espacio. Tomamos hebra y realizamos aquí un punto deslizado. Primero, démosle un poquito de altura a esta orejita. Pasamos debajo. Tomamos hebra y deslizamos. Aquí en la siguiente. Acomodamos bien.
Realizamos aquí el último punto. Completamos así los puntos deslizados. Miren que quedaron iguales a los de este lado. Y trabajamos un total de 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a trabajar ahora los puntos bajos por toda esta orilla. Pasamos la aguja aquí debajo, en este primer espacio. Aquí debajo de estas dos hebras, aquí. Acá de este lado, miren que aquí tenemos lomita. Debajo de la lomita realizamos un punto. Debajo de la hebra realizamos el siguiente. Aquí tenemos lomita. Debajo realizamos un punto. Debajo de la hebra, aquí. Debajo de la lomita. Aquí con mucho cuidado. Miren que es aquí en este espacio. Pasamos la aguja en el primer espacio, damos altura y realizamos aquí un punto. Pasamos la aguja acá, debajo de esta lomita. Debajo de la hebra. Debajo de la lomita. Debajo de la hebra. Vamos a realizar aquí en este espacio el último punto. Completamos los puntos bajos. Vamos ahora a hacer el cierre. Cortamos la hebra. Sacamos. Y con la ayuda de una aguja más delgada vamos a realizar el cierre. Vamos a pasar la aguja debajo de esta primera cadeneta. Tomamos la hebra, pasamos debajo, pasamos la aguja nuevamente en el centro de la última, de atrás hacia adelante, tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Acomodamos muy bien la cadeneta, que quede del mismo tamaño de las demás. Vamos ahora a esconder esta hebra de la parte de abajo de los puntos con la ayuda de la aguja más delgada. Terminamos de esconder la hebra. Al finalizar, aquí en la puntica van a colocar un punto de silicona o realizan una costura sencilla. Cortan el excedente y esconden la puntica. Completamos la vuelta de punto bajo y punto deslizado alrededor de la pieza con un total de 142 puntos. Estos puntos están divididos de la siguiente forma. De este primer punto a este último punto tenemos 57 puntos. Aquí tenemos los 14 puntos de la manigueta y de este primer punto a este último tenemos 57 puntos, dejando aquí los 14 de la manigueta. Entonces se preguntan, Mari, ¿por qué tienes 57 puntos en cada lado si apenas trabajamos 56 vueltas? Muy buena la pregunta. ¿Por qué se aumentaron 2 puntos? Porque al momento de realizar los puntos deslizados en este lado, no los trabajamos aquí en la última vuelta, sino que los trabajamos en el pegue de la manigueta para poder emparejar este lado y que nos quedara igual a este. Por eso se aumentó un punto aquí en cada lado. Ya teniendo la pieza central lista, lo que queda ahora es trabajar los laterales
Pero antes, si ustedes desean cambiar los puntos fantasía por punto bajo, pueden hacerlo realizando la misma cantidad de vueltas. Y en caso de que quieran realizar la pieza un poquito más grande, siguen trabajando las vueltas hasta llegar a la altura deseada. De ancho quedó con 14 centímetros y medio. Aquí ya coloqué los marcadores donde voy a iniciar y voy a finalizar la costura de los laterales. Esto es lo primero que deben hacer antes de comenzar a trabajarlos para saber con cuántos puntos de altura debemos subir. Entonces yo voy a comenzar en el segundo punto. Voy a dejar el primer punto libre. Si ustedes desean pueden dejar 1, 2 y empezar a trabajar en el tercero. Yo lo voy a hacer en el segundo. Coloqué el marcador en el segundo punto. De este lado también dejé uno y coloqué en el segundo. Acá realicé el mismo proceso, dejé el primero y coloqué el marcador en el segundo, y acá también dejé el primero y coloqué en el segundo. Entonces, de este marcador a este marcador tenemos 55 puntos. En base a esa cantidad de puntos es que yo voy a trabajar los laterales. Vamos a tomar papel y lápiz y vamos a sacar la cuenta. Tenemos 55 puntos de un marcador al otro. Este viene siendo un número impar. ¿Qué quiere decir? Que al momento de dividir me va a quedar faltando o me va a quedar sobrando un punto. Para emparejar eso voy a trabajar la base con 11 puntos. Me van a quedar acá 44 puntos. Esos 44 puntos los voy a dividir en dos partes. Me viene quedando de un lado 22. Este viene siendo la base con 11 puntos y de este lado tengo 22 puntos. De esta forma debe quedar el lateral. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer aquí los 11 puntos y voy a subir acá 22 vueltas. Sumando todo esto me da un total de 55 puntos. Cuando modifiquen la pieza del centro deben sacar cuenta. Yo voy a hacer este proceso dejando aquí 11 en la base porque el número con el que finalizó fue un número impar. En caso de que sea un número par, 54, yo acá voy a dejar 10 puntos en la base y acá voy a subir con 22 y 22 puntos. En caso de que sea más puntos, no realicé la base central mucho más grande, vas a dividir de esta forma dejando en la base el ancho deseado. No quiero la base de 12 puntos, la quiero de 15 porque el bolso es muy grande. El restante lo vas a dividir de este lado y de este lado. Esto es pura matemática y te lo estoy explicando para que sepas cómo vas a modificar la pieza en caso de que la quieras realizar más grande. Vamos a trabajar el primer lateral y el segundo lo van a realizar igual a este. Comenzamos con un nudo deslizado y tejeremos 12 cadenetas. No la vamos a hacer muy ajustada, damos aquí un poquito de altura. Realizamos la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acomodamos la cadeneta y giramos y acá comenzamos la primera vuelta en la segunda lomita. Pasamos la aguja debajo de la segunda, realizando aquí punto bajo, uno debajo de cada lomita hasta llegar acá a la última. Pasamos debajo de la primera lomita, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo y aquí realizamos el primer punto. Pasamos debajo de la siguiente. De esta forma hasta llegar a la última lomita. Llegamos a la última lomita, realizamos aquí el punto. Finalizamos la primera vuelta con 11 puntos. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estos serían los 11 puntos de la base. Aquí hacemos cadeneta de altura y giramos la pieza. Vamos a comenzar a trabajar la segunda vuelta y aquí inicia el patrón de aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar un aumento en el primer punto y uno en el último punto. Vamos a seguir la secuencia realizando una vuelta sin aumento, una con aumento, una sin aumento, una con aumento.
La primera fue sin aumento, la segunda comenzamos con aumento. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomando solo la hebra que está en la parte de arriba. Aquí iniciamos con el primer aumento. Acá trabajamos en el centro de la cadeneta un punto y en la última cadeneta realizamos el aumento. Pasamos la aguja en el centro, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las dos. Pasamos la aguja nuevamente en el centro de la cadeneta, tomamos hebra y cerramos el punto. Aquí tenemos el primer aumento, pasamos en el centro de la siguiente y realizamos punto bajo en el centro de la siguiente. Continuamos trabajando en el centro de cada cadeneta hasta llegar a la última. Llegamos a la última cadeneta, pasamos en el centro y aquí realizamos el aumento. 1, pasamos nuevamente y completamos el segundo punto. Finalizamos aquí la segunda vuelta con 13 puntos. Verifiquen, realizamos punto de altura y giramos la pieza. Vamos a comenzar la tercera vuelta y en esta no vamos a hacer aumentos. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta y realizamos punto bajo. En el centro de la siguiente trabajamos un punto en el centro de cada cadeneta hasta llegar al último. Llegamos a la última cadeneta, pasamos en el centro, realizamos el punto, finalizamos aquí la vuelta número 3 con 13 puntos. Verifiquen por favor, realizamos aquí cadeneta de altura y giramos la pieza. Aquí en la vuelta número 4 vamos a iniciar con un aumento, trabajamos punto sencillo y finalizamos acá con el siguiente aumento. Pasamos en el centro de la segunda y realizamos aquí el primer punto, pasamos nuevamente y completamos el primer aumento. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta y realizamos punto bajo, uno en el centro de cada una hasta llegar al último punto. Llegamos al último punto, aquí trabajamos el aumento, 1 y 2. Realizamos cadeneta de altura. Finalizamos la vuelta número 4 con 15 puntos. Verifiquen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Giramos la pieza y comenzamos la vuelta número 5. Esta es sin aumento. Pasamos en el centro de la segunda cadeneta y realizamos el punto. Completamos aquí los 15 puntos hasta llegar a la última. Realicé aquí el último punto, completando los 15 de la vuelta número 5. Hacemos cadeneta de altura, giramos la pieza y trabajaremos ahora la vuelta número 6. En esta iniciamos con un aumento y finalizamos con un aumento. Pasamos en el centro de la segunda y realizamos aquí el primer aumento. Trabajamos ahora un punto en el centro de cada cadeneta hasta llegar al último. Vamos a realizar el último punto. Aquí trabajamos el aumento, 1 y 2. Finalizamos aquí la vuelta número 6 con un total de 17 puntos. Realizamos cadeneta de altura y trabajaremos ahora la vuelta número 7. Aquí realizamos un punto en el centro de cada cadeneta hasta llegar aquí al último, completando los 17 puntos.
completé aquí los 17 puntos de la vuelta número 7. Realizamos cadeneta de altura, giramos la pieza. Comenzamos ahora la vuelta número 8 realizando un aumento en el primer punto y uno en el final. Pasamos en el centro, realizamos el primer punto, pasamos nuevamente y aquí completamos los dos. Trabajamos punto bajo, realizamos aquí el último aumento, finalizamos la vuelta número 8 con 19 puntos, realizamos cadeneta de altura y comenzamos ahora la vuelta número 9. Esta la vamos a trabajar sin aumentos, realizamos un punto en el centro de cada cadeneta hasta completar los 19 puntos. Completé los 19 puntos de la vuelta número 9. Esta la trabajamos sin aumento. Realizamos cadeneta de altura, giramos la pieza y aquí vamos a comenzar la vuelta número 10. Esta va a ser la última vuelta con aumentos. Realizamos uno en el primer punto y uno en el último punto. Pasamos en el centro de la segunda cadeneta. Realizamos aquí el primer aumento, continuamos con punto bajo, completé los puntos bajos, vamos a realizar el último aumento. Finalicé la vuelta número 10 con 21 puntos. Realizamos cadeneta de altura, damos vuelta a la pieza. Finalizamos las vueltas con aumento, trabajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, combinando una sin aumento, una con aumento, una sin aumento, una con aumento. En cada vuelta de aumento fuimos subiendo 2 puntos. En la segunda realizamos 13, en la cuarta realizamos 15, 17, 19 y en la última 21 puntos. Vamos a trabajar ahora de la vuelta número 11 a la vuelta número 22 con 21 puntos de base, pasando la aguja en el centro de la segunda cadeneta, realizando en cada una un punto bajo hasta llegar a la última. Pasamos en el centro de la segunda y realizamos aquí el primer punto. En la siguiente realizamos aquí un marcador para saber que ahí inicia la vuelta número 11. Realizamos cadeneta de altura y damos vuelta a la pieza. Comenzamos aquí la vuelta número 12. Continuamos trabajando punto bajo hasta completar los 21 puntos. Finalicé la vuelta número 12 con 21 puntos. Vamos a continuar trabajando un punto en el centro de cada cadeneta hasta llegar a la vuelta número 22. Terminé la pieza, completé las 22 vueltas. ¿Cómo las vas a identificar? Aquí podemos ver lomitas. Cada lomita es una vuelta y ahí donde se ven los puntos es otra vuelta. Nos ubicamos aquí en la primera. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. También aproveché y realicé la otra. Aquí en el último punto van a cortar la hebra, sacan
y van a esconder en la parte de atrás. Pasan la hebra debajo de esta lomita. Acomodan muy bien y escondemos debajo de los puntos. Tenemos aquí ya las dos piezas listas. Miren que tienen el mismo tamaño. A la última que realicen no van a cortar hebra porque con ella vamos a realizar la costura. Entonces ahora les voy a dar las medidas. De alto tiene 19 centímetros, de ancho en la base 10 centímetros y medio, en la parte superior tiene 18 centímetros y medio. Vamos a iniciar la costura del primer lateral. Aquí en la pieza lo que hice fue colocar dos marcadores para saber dónde se van a fijar los 11 puntos de la base. Conté desde el primer marcador 22 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Me quedan los 11 de la base y los 22 de este lado. Ubicamos el lateral con la parte derecha hacia el frente. Miren que así se ve la parte de atrás. Damos altura a esta última orejita. Miren que aquí no hemos realizado cadeneta de altura, sino que directamente del punto damos altura. Tomamos la pieza con la cadeneta hacia afuera, ubicamos aquí de este lado, pasamos la orejita debajo del punto donde está el marcador, aquí debajo de toda la cadeneta, tomamos la orejita, llevamos hacia adelante, ajustamos un poquito y los puntos los vamos a trabajar debajo de la cadeneta realizando puntos deslizados. Y en el lateral vamos a pasar la aguja de adelante hacia atrás, aquí donde está la lomita, aquí donde está la hebra, debajo de las dos. Miren que aquí hay una y aquí está la otra. El siguiente debajo de la lomita, debajo de aquí donde están las dos hebras, debajo de la lomita, aquí. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta. Aquí tenemos orejita en el ganchillo, pasamos debajo y debajo de la lomita. Aquí. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, pasamos por la cadeneta, tenemos dos y aquí deslizamos. Damos un poquito de altura para que los puntos no nos queden muy ajustados. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta y aquí enfrente, en medio de las dos hebras. Ahí. Tomamos hebra en la parte de atrás, pasamos por la primera, pasamos por la segunda y aquí miren que deslizamos enseguida. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta, aquí tenemos la lomita, tomamos hebra, pasamos por la primera, pasamos por la segunda y aquí deslizamos. Debajo de la siguiente, pasamos aquí por la segunda y aquí deslizamos. Así nos van quedando los puntos deslizados. Vamos a realizar los últimos dos. Pasamos debajo de la cadeneta y de la hebra que está enfrente. Aquí retiramos el marcador, pasamos debajo de la cadeneta y aquí, miren aquí donde está esta hebra. Pasamos debajo de la siguiente
Y acá vamos a pasar debajo ya de la cadeneta de la base. Miren aquí la primera. Okay. Y aquí vamos a pasar debajo de toda la cadeneta. Llegamos al último punto de la base, pasamos debajo de la cadeneta y debajo de ese punto. Realizamos aquí deslizado, retiramos el marcador y aquí vamos a iniciar los 22 puntos del lateral. Pasamos debajo, acá vamos a trabajar aquí donde está la lomita, acá donde están las dos hebras, aquí donde está la lomita, acá donde están las dos hebras. Miren que aquí está la lomita, pasamos debajo de estas dos, debajo de las hebras, debajo de estas dos, debajo de las hebras. Entonces pasamos debajo de la lomita, debajo de la siguiente aquí donde están las dos hebras, debajo de la lomita. Tienen que tener aquí cuidado ahí. Debajo de las dos hebras. Vamos a realizar los últimos dos puntos. Retiramos el marcador. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta. Y aquí en estas dos hebras pasamos aquí debajo de la última. Y aquí en estas dos lomitas. Aquí. Cortamos hebra, sacamos, vamos a esconder esta hebra, pasamos debajo del punto que está en esta cadeneta, miren, pasamos la aguja debajo, tomamos la hebra, pasamos ahí debajo de esa y llevamos ahora hacia atrás. Aquí acomodamos bien. Y miren que ahí hemos realizado ya el cierre de esta vuelta. Esta hebra la vamos a pasar ahora debajo de estos puntos. Ahí miren que reforzamos ya este lado. Vamos a seguir escondiendo debajo de los puntos y al finalizar colocamos un punto de silicona o realizamos una costura sencilla para evitar que la hebra se suelte. Toman la pieza con la parte derecha hacia afuera, van a realizar el mismo proceso de costura, pero aquí les voy a mostrar cómo lo van a iniciar. Colocan aquí donde está el marcador, toman hebra y realizan nudo deslizado. Vamos a pasar esta orejita aquí debajo donde vamos a hacer el primer punto. Primero pasamos la aguja y retiramos el marcador, pasamos la aguja debajo de esa orejita, debajo de la que está enfrente, aquí en el primer espacio. Toman la orejita, pasan por la primera, por la segunda
dan un poquito de altura, pasan debajo de la siguiente y aquí donde está la lomita. Toman hebra, pasan por la primera, por la segunda, aquí tienen 2 orejitas en el ganchillo, realizan deslizado. Dan un poquito de altura, pasan debajo de la siguiente y aquí donde están las 2 hebras. De esta forma van a iniciar, continúan realizando puntos deslizados por toda la orilla, finalizan acá en el último punto y realizan el cierre como realizamos el anterior. Vamos a estar colocando el broche imantado. Este ya viene con los espacios para realizar la costura y estaremos realizando 3 costuras en cada espacio hasta que el broche quede bien ajustado. Tomamos la parte más gruesa y la colocamos en nuestro bolso, ubicándola en el centro. Vamos a realizar la costura con aguja y nylon. Llevamos la aguja hacia atrás, aquí pendiente que salga debajo de los puntos. Regresamos nuevamente. Aquí va a entrar dentro del espacio. Continuamos trabajando la costura en los demás espacios, ida y regreso hasta que el broche quede bien ajustado. Para la costura del siguiente broche colocamos esta parte aquí encima, cerramos nuestra pieza, aquí centramos muy bien y aquí abrimos. Aquí. Verifiquen que quede bien centradito y acá repiten nuevamente el proceso realizando 3 costuras en cada espacio hasta que el broche quede bien firme. Aseguran las puntas y esconden las hebras. Ya terminé la costura del broche, miren cómo quedó. Aquí cerramos, queda bien ajustadito. Ya para finalizar los accesorios vamos a estar colocando esta hermosa borla. Si no sabes cómo realizarla, en la descripción del video te voy a dejar el enlace del paso a paso. Vamos a colocarla acá en un ladito del bolso. Ya tenemos la bolsa lista, les voy a mostrar el resultado. Comenzamos aquí en los laterales, miren cómo se ve la costura. Iniciamos aquí en el segundo punto y miren que no nos quedó faltando ni sobrando ninguno. Podemos notar que los puntos todos quedaron bien organizados, bien bonitos y del mismo tamaño. Miren cómo se ve la pieza con un excelente acabado. En la parte interna, al momento de que finalicen los laterales, ella les va a quedar así. Ustedes van a venir y van a acomodar la pieza de esta forma, de abajo hacia arriba, acomodando los lados así. Aquí en la parte de abajo abren y miren lo espaciosa que queda por dentro. Cierran la bolsa y miren qué hermoso resultado. Les voy a dar las medidas finales. De alto finalizó con 25 centímetros, de ancho en la parte de arriba con 33 centímetros. Acá en la parte de abajo finalizó con 26 centímetros. Es una bolsa económica a pesar del tamaño. En trapillo me gasté 550 gramos y en total la bolsa quedó pesando 630 gramos porque las 2 maniguetas pesan 80 gramos. Si quieres reemplazar estas maniguetas por maniguetas de lujo, así como estas, lo pueden hacer. Estas las pueden adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. A mí me encantó el contraste del color madera con este azul, quedó divino. Hemos llegado ya al final de la clase. Espero que les haya gustado el proceso, que lo pongan en práctica y que lo disfruten. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao.